En que hay un hogar, en la margen del río de luz, donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá, meditar en que hay un hogar. Más allá, en la margen del río de luz. Meditar en que amigos tenéis, de los cuales marchamos en pos, y pensar en que al fin los veréis en el alto palacio de Dios. Más allá, meditar en que amigos tenéis. Más allá, de los cuales marchamos en pos. En que mora Jesús meditar, donde seres que amamos están, y a la patria bendita volar, sin angustias, temores ni afán. Más allá, en que mora Jesús meditar. Más allá, donde seres que amamos están. Reunido a los míos seré, mi carrera su fin toca ya, y en mi hogar celestial entraré, donde mi alma reposo tendrá. Más allá, reunido a los míos seré. Más allá, mi carrera su fin toca ya. Buenas tardes, hermanos, hermanas. También buenas tardes a todos los que hoy nos hacen el gran honor de acompañarnos en este servicio de adoración, donde vinimos a cumplir lo que tenemos con nuestro Padre Dios, el pacto que hicimos. Venimos a servirle y a recordar siempre ese gran amor que nos ha demostrado el Padre a través del Evangelio de su Hijo Jesucristo. Y pues hoy a mí me ha tocado trabajar o ser parte en la predicación. El hermano Rui me la cambió porque quería predicar el Evangelio a unos amigos allá donde va a ir él, y me dijo que se la podía cambiar para la siguiente semana. Le dije, pues está bien. Después me levanté esta mañana y un hermano de Guanajuato me había dicho que me tocaba predicar también en Guanajuato. Entonces pues prediqué también como a las 10 de la mañana, 10:30, ahí en mi oficina, predicamos por el WhatsApp. Y pues yo la verdad no tengo problemas con eso. El problema que tengo es que muchas veces cuando se trata de predicar y me dicen así de repente, ¿verdad?, ponte a predicar de un día para otro, una semana. Hay veces que la predicación se me viene en 30 minutos del tema que se me pone en la mente y lo desarrollo rápidamente y no tengo ningún problema con eso. El problema es cuando te toca predicar y no sabes qué predicar. Y te quedas pensando y pensando qué voy a predicar, qué voy a decir. Y siempre Dios me da algo. Y hoy es estos días. Siempre Dios me da algo para predicar. Y es que siempre he comprendido yo que predicar
es la oportunidad, y eso lo entendí de un hermano que para mí fue un hombre muy sabio, que me enseñó muchas cosas. Con una palabra que él me daba, yo entendía muchas cosas. Porque hay un dicho que dice que el buen entendedor, pocas palabras. Y una vez él me dijo que el predicar era una oportunidad. Y me quedé con esa palabra, una oportunidad. Y sí es una oportunidad. Es una oportunidad siempre para mejorar uno mismo. Para que cada vez que me toca predicar, me ponga yo en las manos de Dios y que deje que Dios sea el que me dirija, el que diga lo que tengo que hacer y lo tengo que decir. Porque yo sé que esta batalla que llevamos todos no es fácil. No es muy fácil el poder vencer al yo, al mundo. No es fácil. Es algo, inclusive para muchos va a ser dificilísimo de vencer al yo carnal. Entonces, cuando nosotros estamos en esta batalla, pues siempre debo darle gracias a Dios por estas predicaciones que Él nos da para darles a ustedes. Y yo creo, sinceramente, y siempre lo he enseñado, que la obra de la iglesia no es obra de hombre, es obra del Espíritu Santo. Que si nosotros estamos reunidos aquí es gracias al Espíritu Santo en el cual creemos y en el cual por Él vivimos. Y me llega a mi mente siempre el pensar y decir, cuando oigo otras iglesias, digo, pues ¿cuál es la función de esas iglesias? Lo único que veo en muchas iglesias es todo lo que hacen es emocionarlos, los hacen llorar y les sacan el dinero. Es como como cuando vas con los gitanos y te engañan. Dice, te engañaron los húngaros. La verdad, muchas religiones van, se emocionan, los hacen llorar y luego les sacan el dinero. Pero en sí, ¿cuál es el propósito de la iglesia? No lo entienden. Yo creo que por eso Cristo decía, son ciegos y guías de ciegos, déjenlos. Pero yo aquí, hermanos, yo quiero entender cuál es el propósito de que el Espíritu Santo nos ha reunido, nos ha juntado como hijos espirituales. Por ejemplo, en Hechos 20:28 es una escritura que te enseña claramente de quién es la obra de la iglesia. En Hechos 20:28 dice la palabra de Dios. Hechos 20:28 dice: mirar, dice así, por tanto mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Observa cómo dice que miremos nosotros y por la iglesia. El Espíritu Santo nos ha puesto por predicadores, por maestros, por ministros, para apacentar, alimentar y guiar a la iglesia. O sea, es una gran responsabilidad, pero al último es obra del Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, ¿qué quiere el predicador? ¿Hacia dónde te diriges, predicador? ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque lo que yo quiero es lo que yo tengo que reflejarlo para ustedes. Es lógico pensar que puede haber muchos predicadores que no tienen quizás esa intención. Pero la intención de un predicador es siempre llegar a imitar a aquel hombre que le dio la vida por él, a Cristo Jesús. Es por eso que a lo mejor cuando el hermano ponía predicadores a predicar, ponía 5, de los que predicó en mi época, ya nomás creo que quedo yo. Ya no hay nadie quien predique. ¿Por qué? Porque no es su platillo favorito. Sin embargo, como dije, es una oportunidad para demostrar nuestra fe y como dijo el apóstol Pablo, para imitar a Cristo como él lo imitaba. Es una oportunidad muy grande. Y yo como hermano de ustedes, como miembros de la iglesia, pues mi deseo, yo quiero madurar. Yo quiero crecer espiritualmente. Ahora sí que dinero, gracias a Dios, como Pablo, él podía hacer él hacía casas de campaña y se mantenía. Yo también, estas manos me han dado el esfuerzo para tener mi propio dinero, he trabajado. O sea que no es por ahí. Lo que yo vengo a la iglesia es porque yo quiero alcanzar, ¿qué? La madurez. Igual también, yo quiero que la iglesia vaya por ese mismo rumbo, que sigan creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque ese es el camino, porque esa es la razón. La razón no nomás es decir, ¿sabes qué? Me bauticé y me siento en esta silla, es todo lo que hago. No, ese no es el propósito. El propósito es cada año poder decir, ok, soy un instrumento del Espíritu Santo, soy un instrumento de misericordia, soy un instrumento de Dios, que Dios me está usando, qué bien.
Qué bien, porque se va a reflejar en tu vida. Mira, hermano, como yo le dije en la mañana a mis hermanos, yo entiendo que se puede imitar la paciencia, se puede imitar la mansedumbre, se puede imitar la tolerancia, puedes imitar muchas cosas del Espíritu, pero el amor no lo puedes imitar. El amor es algo que va a reflejar y que tú mismo en tu vida se van a dar cuenta de que tú llevas ese amor hacia los demás. Y eso es lo que todos queremos alcanzar. El amor que decía el hermano, el amor de que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo aguanta, no hace nada indebido, ¿verdad? Ama la verdad, no ama la mentira. Ese es el amor que tenía nuestro Señor Jesucristo y ese es el amor que cada cristiano tiene y que debe de hacerlo crecer. De hecho, una vez, una hermana, porque todo el tiempo va a haber gente que se queja o lo que sea. Una hermana me decía a mí, molesta, que en la iglesia de Cristo no había amor de Dios. Yo le dije, ¿qué pasó, hermana? Sí hay amor de Dios. Lo que pasa es que no lo desarrollamos, pero lo tenemos cuando nos bautizamos. Ese Espíritu Santo que tú recibiste es amor. ¿Qué no? Dios es amor, el Espíritu Santo es amor, Cristo es amor, todo se resume en amor. Lo que pasa es que muchos pues no lo queremos desarrollar, pero esa es la meta. Sin amor no alcanzas nada. Sin esa sacrificio de cada uno no vamos a alcanzar absolutamente nada. Y entonces, hermanos, el gran propósito de estar aquí es precisamente eso, de alcanzar a terminar la obra que aquel comenzó. ¿Quién empezó la obra? En ti, Padre Dios. Esta es una obra desde que Dios te llamó para eso. No te llamó para nada más, no te llamó para que fueras miembro de un club o para otra cosa, te puso para que fueras y lucharas para imitar ¿a quién? A tu hermano mayor, Jesucristo. Te llama para eso. El llamamiento es, aquí está mi hijo, imítelo. En Filipenses capítulo 1, hermanos, versículos del 6 a 10, dice claramente, lo que Dios inició, Él lo va a terminar. En Filipenses 1, del 6 al 10, dice así. Dice, estando persuadidos de esto, o sea, que estemos conscientes de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjate bien, hay un tiempo. Dios empezó la obra en mí y la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, significa que Dios me va a dar la oportunidad de madurar espiritualmente. Yo lo tengo que creer, o sea, yo de antemano lo tengo que aceptar y lo tengo que creer. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en defensa, confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Yo les platicaba, hermanos, que cuando yo me bauticé, yo tendría apenas unos 3, 4 años, 5 años, no me acuerdo, y una vez me fui con el hermano al lago, a la Pachelé, que cada año nos íbamos, cada vez que él quería ir, yo iba con él, me le pegaba, y en esos viajes una vez, él estábamos platicando, y de repente volteó y me hizo una pregunta que me quedé así como, ¿por qué cambia de tema? Si estábamos hablando de algo, de repente cambió el tema. Y la pregunta que me hizo me dijo, hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué va a hacer usted el día que yo muera, que ya yo me vaya de aquí, y que vea que empieza a haber divisiones en la iglesia? En ese momento yo no entendía, dice, ¿cómo? Para mí se me hacía algo ilógico que pudiera haber divisiones en la iglesia. Dije, hermano, pues yo no creo que va a haber divisiones, pero pues yo sí veo que hay problemas ahí, le dije, yo me voy para otro lugar. Me dijo, no quiero que haga eso, hermano. Ah, ¿no? No, dijo, quiero que se quede ahí para la defensa del Evangelio. Cuando me dijo eso, otra vez, al buen entendedor, pocas palabras. Defensa del Evangelio, dije, bueno, sí es cierto, es algo muy natural. Si yo creía en el Evangelio, tengo que defender el Evangelio, ¿me entiendes? Si usted viene a mí a decirme, a hablar mal de mi hermano, lo que sea, yo le voy a parar alto y usted, ¿qué? Eso no es evangelizar, eso es murmurar, eso es criticar y eso usted no está haciendo absolutamente nada para beneficio de la iglesia. Lo que usted está haciendo es chismeando y lo que va a hacer al rato va a ser problemas. Yo tengo que predicar que no debemos de murmurar ni hablar de nadie, al menos vaya y dígaselo personalmente a la persona, porque eso no está bien. Debemos de defender el Evangelio cuando echan mentiras, cuando hablan cosas que no va en contra del Evangelio, porque el Evangelio es la reconciliación, es la unión, es la unidad del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, debemos de participar de esta gracia conmigo, porque
Dios, dice la Biblia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Aquí viene otra vez la pregunta del predicador. ¿Cuál es la razón del predicador? Crecer espiritualmente, amar a Dios para poder amar a todos vosotros con un amor sincero y honesto. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ese es el verdadero propósito del predicador: alcanzar y terminar la obra que quiso Dios poner a nosotros. Pero como ustedes saben, en el camino hay muchos obstáculos que nos van a sacar. Ya no vamos a estudiar, ya no tenemos tiempo para Dios, y todo eso puede afectar su crecimiento espiritual. Pero bueno, eso es lo que el predicador busca, de ir creciendo y madurando junto con la iglesia, entendiendo y no ignorando el mal que hay en mí, como también está en usted. Ese mal que aunque tú no lo quieras, siempre está ahí. Tú tratas de hacer lo bueno, lo correcto, pero siempre está ahí algo que quiere soltar. El animal, la bestia la quiere sacar, pero siempre controlándolo. Entendiendo que tenemos ese mal. El apóstol Pablo no tuvo vergüenza de decirlo. Dice: yo sé que esto en mi carne no mora el bien. Que es contra eso con lo que pelea el predicador, como cada uno de ustedes. Ese mal que nos destruye. Y que si hay algo digno de alabanza en la iglesia, es darle gracias a Dios. Y si alguno de ustedes considera que esto es injusto, porque no quieres ser guiado por este espíritu, para mí no lo es. No lo es. Yo sé que hay muchos jóvenes que a lo mejor los traen hasta con fuerzas a la iglesia, vienen así enfadados. Quizás también tú vienes por eso, pero yo pienso que es lo más justo que Dios hizo. Primeramente te voy a explicar por qué. En Efesios capítulo 2 de Efesios, del 1 al 2, dice claramente la razón de nuestra salida del mundo. En Efesios capítulo 2 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Díganme, hermanos, los que estamos más veteranos, los que somos ya de mayor edad, ¿quién no se acuerda de esto? ¿Quién no se acuerda de esto cuando andábamos en el mundo? Cuando aborrecíamos, cuando ofendíamos, cuando gritábamos, cuando traicionábamos, cuando mentíamos, cuando hacíamos cada tontería. Y no nos dábamos cuenta de que nosotros estábamos siendo guiados por este espíritu, que es el príncipe del aire, que nos estaba destruyendo la vida. Y con el tiempo llegó a ver yo que mi vida era un desastre y no sabía que era por culpa de estarme guiando por este espíritu, que es claramente trabaja por medio de mi carne. Mis pensamientos nada más eran y no sé cómo se llaman estos pensamientos, impíos. Todo lo que tenía en mi mente cada vez que me levantaba era pensar en aquello, pensar en lo otro, malicia, todo el tiempo eso es lo que tenía en su mente. Y luego si nos peleábamos contra alguien era de darle hasta casi golpearlo y matarlo. ¿Quién no tenía ese espíritu? Todos lo teníamos. Al menos los que estuvimos en el mundo. Ahora, por ejemplo, si un joven está aquí y entiende eso, debe darle gracias a Dios doblemente. Bien, dice la Biblia: bienaventurado el varón que no conoció caminos de estas personas, de lobos rapaces, que no anduvo con caminos de hombres perversos, no se sentó en silla de encarnecedores. Él no conoció esos lugares. Él no anduvo escuchando tonterías como muchos de nosotros escuchamos tanta tontería. Ellos deben de estar agradecidos, y que dice que serán como el árbol que crece y que su fruto da a su tiempo. Esa es una bendición que un joven debe tener, especialmente si es un joven ¿de qué? De fe. Pero nosotros éramos guiados por este espíritu. Y tú me dices quizás que eso es injusto, que Dios ahora nos ha puesto en este espíritu para caminar con este espíritu, andar en este espíritu que tenía Jesucristo. Tú puedes decir: no, pues es injusto. Pues para mí no es injusto, para mí es todo lo justo que puede haber. Si nosotros, hermanos, que hemos entendido un poquito la Biblia,
que porque siempre les digo, ¿sabes qué representa el Viejo Testamento? Representa el hombre viejo. El Viejo Testamento representa a tu hombre viejo, el Nuevo Testamento representa a tu hombre nuevo. Y es precisamente del Viejo Testamento tenemos que aprender, porque es aprender del viejo hombre. ¿Quién no se acuerda de la historia de Jacob? Jacob, nieto de Abraham. Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Uno de esos hijos era José, el hijo favorito de Jacob. Díganme, hermanos, ¿qué hicieron sus hermanos? Sus hermanos lo envidiaron, lo aborrecían, no lo querían. Sus hermanos, que eran la misma nación, este era el pueblo de Dios. Y te digo esto porque esto estaba dentro del pueblo de Dios, de la nación de Dios. Si ustedes me dicen que no puede haber eso aquí, no debería de haber eso aquí. Porque la iglesia se debería de guiar nada más por ese espíritu, pero siempre va a haber eso. Porque el diablo, donde está, es aquí. Él afuera no está, pues afuera los tiene todos controlados. Él es el príncipe del aire. Sigue a todos los siguen lo que él diga. Si hay fútbol y hay borrachera, todos van para allá. Si todos se mueven por este príncipe del aire. Pero él está aquí, porque es aquí donde debe de estar. Y estos hermanos de José, ¿qué hicieron con él? Lo golpearon, lo vendieron a Egipto. Y después le dijeron a su padre que una fiera se lo había comido, llevándole aquel saco o jorongo que su padre le había dado tan hermoso, lo llenaron de sangre, diciendo, mira, se lo comieron una fiera. ¿Eso fue obra de Dios? ¿Le puedes llamar que Dios tuvo que ver en eso? Claro que no. Eso fue su carne. Eso vino de sus pasiones bajas, carnales que tenían. Ahí no puedes culpar a Dios. Lo odiaron, lo vendieron sus hermanos, lo metieron, lo hicieron sufrir. ¿Y el padre cuánto no haber sufrido? Pero eso no es culpa de Dios. Estos hechos son del corazón del hombre, porque de ahí vienen todas, digo Jesucristo, de tu corazón vienen todas las cosas, los adulterios, las fornicaciones, las envidias, todo viene de la carne. Y cuando llegaron a Egipto, o cuando llegó José a Egipto, ¿qué hizo José con los egipcios? Una bola de malagradecidos. José hasta le pusieron el Salvador porque lo salvó de los 7 años de hambre. Dios le reveló al faraón a través de José lo que iba a hacer con Egipto. 7 años de bastante comida y 7 años de hambre. José les dijo lo que tenían que hacer para que Egipto pudiera sobrevivir. Y sobrevivió. Pero después, ¿qué hicieron los egipcios? Muere José y agarraron a todos los judíos y los esclavizaron por 430 años. Y esa era su culpa por las consecuencias de que hicieron ellos también. Pregunto, ¿esa es culpa de Dios? ¿De que los egipcios sean malagradecidos? Claro que no. Eso es culpa de su carne, de su codicia, de las cosas. ¿Y qué pasó con esos países? ¿Qué pasó? Quedaron hasta su ejército en el fondo del mar Rojo. ¿Qué pasó con todos ellos en el desierto? Son puras consecuencias de sus actos y de su codicia. ¿Por qué? Porque siguen ese espíritu. Y aquí podemos pensar que hay gente que sigue ese espíritu de Satanás y dicen, a mí no me va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada. Nada más es cuestión de tiempo. Pero Dios en su misericordia siempre hizo un plan para ellos. Los sacó de Egipto. Les enseñó un mejor camino. Una verdadera libertad que por medio de su siervo Moisés, lo único que tenían que hacer es escuchar y seguir a Moisés. Escuchen a mi siervo Moisés porque en él estaba el Espíritu Santo de Dios. ¿Pero qué pasó? No lo aceptaron. Y esa historia se sigue repitiendo todo el tiempo, hermano. Cuando a mí el hermano Mar me predicó el Evangelio, yo entendí de dónde salí. De Egipto. Si ellos estaban esclavizados físicamente, yo estaba esclavizado en el error y en el pecado. Y que si Dios había enviado a este hombre, era para que yo lo escuchara. Sí, lo probé 3-4 veces y me explicó muy claramente con la Biblia lo que tenía que hacer. En ese momento, yo sentí que mi espíritu se conectó con él. Y dije, estamos de acuerdo, hermano, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Sin embargo, en tiempos modernos hay personas que no. Hay personas que no quisieron seguir al hermano. Ay, no, yo voy para acá, que no me gustó, que voy por otro lugar. Está bien. A mí me maravillaba, ¿sabes? Les dije, yo fui a Alabama, fui a México, fui a todos lugares a escuchar otras iglesias de Cristo. Y no es por decirle al hermano, pero no encontré uno como él en todas estas iglesias, que nos enseña, como nos enseñaba la palabra de Dios. No encontré otro. Un hermano dedicado a las Escrituras, a enseñarnos,
nos daba copias, nos daba todo. Y aún así, muchos decidieron, no lo vamos a seguir. Eso se sigue repitiendo. Y cuando Cristo vino, estaba peor la cosa, hermanos. Cuando Cristo vino, yo así lo veo, estaba horrible la cosa con el pueblo de Israel. Porque dice la palabra de Dios en Juan 1:11, a los míos vine y los míos no me recibieron. O sea, observa cómo, aquí puedo observar cómo el Espíritu Santo venía en forma de carne a enseñarle a su pueblo qué tanto los amaba, porque hay muchas escrituras, porque de tal manera amó Dios al mundo, les viene a enseñar el verdadero amor y el verdadero propósito de la vida de ellos, la salvación de sus almas y la vida eterna para los ciudadanos de Israel. ¿Qué hicieron ellos? No lo recibieron. Jesucristo con obras y con palabras de vida no lo aceptaron. Lo aborrecieron tanto, lo aborrecieron. ¿Y cuál era su intención de ellos? En Juan capítulo 8, versículos del 39 al 40, podemos leer cuál era su verdadera intención de ellos. En Juan 8, capítulo del 39 al 40. Dice así. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Puedo yo observar, hermanos, cómo este pueblo o el espíritu que traía a Jesucristo me está informando las intenciones de los israelitas que querían matar al Hijo de Dios. Entonces yo puedo observar dos cosas. Eran muy religiosos, pero querían asesinar a Jesucristo. Querían matarlo. No sé si pueda darles a entender, muchas veces nosotros, en nuestras mismas relaciones, muchas veces somos muy religiosos, pero no queremos vivir con la pareja. Hermanos, yo voy a hacer esta pregunta. ¿En qué podemos nosotros ser diferentes de ellos? ¿Hay alguna diferencia entre la vida de estos hombres, guiados como eran guiados, ahora nosotros? ¿Acaso tú podrás decirme, no, sí hermano, hay diferencia? A mí me gustaría escuchar lo diferente que ustedes hacen, o la diferencia que hacen en sus vidas, en sus hogares, no ser como ellos. Porque dice la Biblia que esas cosas que le pasaron a ellos son como ejemplo para los que hemos alcanzado los fines de este mundo. O sea, yo quiero entender que si yo soy de ese tipo de personas, ¿de qué me sirve venir a la iglesia todos los domingos y tener la intención de cambiar o de cambiar cosas que me están afectando? Un ejemplo de lo que estoy hablando, hermanos, es precisamente de un hombre que fue judío, que fue muy religioso, pero se dio cuenta de que estaba muy errado y muy equivocado. ¿De quién estoy hablando? Claro, del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios así. En 2 de Timoteo 1:12. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo me está explicando que está padeciendo. Dice, yo sé por qué padezco esto. ¿Qué está padeciendo Pablo, hermanos? Está sufriendo el apóstol, está sufriendo el hermano, pero no se avergüenza de ser ofendido, agraviado, ni defraudado. Dice, porque yo sé bien en quién he creído. O sea, él sabe bien a quién está siguiendo. Él sabe muy bien a quién está obedeciendo, más que a Dios o a su Espíritu Santo. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Hermanos, yo entendí muy bien la misericordia de Dios. Y entendí también su ira. Entendí el verdadero y completo evangelio que me justifica y me ha lavado. Y dándome una nueva vida,
después de haber obedecido el Evangelio. Pero me viene una pregunta. ¿Qué he hecho? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué son mis hechos? ¿Qué has hecho tú de diferente? ¿Qué has hecho tú con la misericordia de Dios? ¿Has hecho la diferencia? Yo te pregunto, hermano y hermana, después de que tú te has bautizado, ¿qué has hecho? ¿Qué depósitos tienes tú guardados para Dios? Porque hay una cosa muy interesante. Dios empieza a juzgarte a ti que te bautizaste después de tu bautizo. Antes no te podía juzgar, estabas perdido o condenado. Pero después del bautizo, Dios está juzgando. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde están tus depósitos? Depósitos, hermanos, cuando hablamos de depósitos, ¿de qué estás hablando de depósitos? Bueno, vamos a entenderlo físicamente. Si yo guardo un depósito en el banco, espero que me den intereses, espero que algún día ese dinero crezca y algún día, no sé, tener bastante dinero allí en el banco y que me den todos mis intereses el día que ahorita ese dinero. Un depósito es guardar algo, tener algo ahí. Este depósito es el Espíritu Santo que Dios te dio. Y esa es mi pregunta que les hago. ¿Qué has hecho tú de diferencia después de haber sido bautizado? Sí, te bautizaste a todo dar, pero hasta ahí te quedaste. A otra vez le platicaba a una persona, ¿qué has hecho tú de diferencia? Si, por ejemplo, si ustedes como jóvenes o como padres o lo que sea, si se te manda a hacer algo y no lo haces, ¿dónde está el depósito? Si se te manda a predicar el Evangelio, ¿dónde está el depósito? ¿Qué has hecho de diferente? Podemos estar cayendo en el mismo error que ellos, somos muy religiosos, pero no tenemos nada de depósitos para con Dios. Eso sería la razón de vivir, andar en las obras de Dios, porque para eso Dios nos creó, para andar en buenas obras. Si yo me bauticé y entendí muy bien, y Dios me dio la oportunidad de entender el verdadero y completo Evangelio, pero si no hago nada, ¿qué sería la diferencia? ¿Qué sería la diferencia? Hermanos, debemos de pensar bien qué es lo que nos guía a crecer espiritualmente. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios así. Filipenses 2:14. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contienda. Yo no quisiera ser tan drástico en esta escritura, pero yo siento que es lo que estamos viviendo. Nomás estamos murmurando y contendiendo. Nada más nos estamos quejando de aquí, quejando de acá, que no me gusta, y entramos en contienda. Eso no es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. No podemos estar hablando mal de nadie, al menos que traigas algo con él, ve con él, y entramos en contiendas nada más. Es algo que usted puede decir que no, pero fíjese bien, observe bien qué es lo que estás haciendo con el Espíritu Santo. Dice el versículo 15, para que seas irreprensible. Para que seas irreprensible significa sin culpa, sin falta, sin tacha, implacable, inocente, ser responsable, irreprochable, intachable en todos los asuntos, como se podrá hacer. Y yo pregunto, ¿cómo se podrá hacer eso? ¿Cómo podemos ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo? Y yo hago esa pregunta, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo se puede llegar a hacer eso? Hermanos, quizás muchos dicen, qué duro es esto. Quizás muchos sea la razón por la cual deciden tirar la toalla y retirarse, porque no pueden llegar a lograr estas partes de nuestra vida, no lo pueden llegar a hacer. Y yo tengo mucho tiempo dentro del Evangelio, años tengo en el Evangelio, y con todo esto sigo diciendo que Dios es justo, que no te está pidiendo ni más ni menos lo que Él requiere para poder darte la salvación como se la dio a los demás. Él no va a hacer excepción de personas. Él no va a decir, bueno, es que porque ustedes son de Tucson les voy a dar una chancita. No, para nada. Dios no es hombre, Él es espíritu, Él no varía, Él no dice, sí, quizás no. Él está diciendo claramente el mandamiento que el cual debes de ser guiado, y por eso empezó la obra con nosotros para terminarla. El versículo 16 dice,
asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra de Dios dice, asidos a la palabra, significa aferrados a la palabra, estar con la palabra todo el tiempo, escuchando la palabra, sujetos a cualquier estudio, sujetos a cualquier cosa de la palabra, predicar la palabra a otros todo el tiempo. Yo toda la vida, cuando estoy sin persona, digo, Señor, mándame una persona para ayudarles, mándame una persona para predicarles. Señor, manténme ocupado, Señor. Hemos pensado que qué va a pasar después de que ya algunos de aquí ya no estemos aquí. No sabemos si la iglesia va a seguir siguiendo guiados por el Espíritu Santo o van a empezar a cambiar como las otras iglesias, donde van a empezar a tener un culto contemporáneo, van a empezar a cambiar, porque esto es pesado, esto no es sencillo. Esto de llegar a ser irreprensibles, asidos a la palabra de Dios, cualquiera puede llamar que es injusto, no se puede. Hermanos, yo creo que la forma en que Pablo pone la carrera aquella que dice que en un estadio, ¿verdad? Dice, fíjense bien, si ustedes tienen alguna idea de lo que es unas olimpiadas o unas carreras, dice, en un estadio, todos luchan por alcanzar la corona. Y todos se abstienen de todo, pero nomás uno se lleva la corona. Dice, correr de esa misma manera. O sea, si tú te pones a pensar verdaderamente cómo se gana una corona, tienes que abstenerte de muchas cosas, o sea, imagínate si te lo pongo espiritualmente, abstente de estar viendo tanta tontería, abstente de comer, inclusive, abstente de estar oyendo tonterías. Tienes que luchar para que el Espíritu de Dios pueda seguir penetrando en este cerebro de piedra y tenga que ser demolido y destruido. Y dice que al último, ya cuando va el hombre, le falta ya nomás 1 milla, 2 millas para llegar a la carrera, ya va demasiado cansado, pero contento, porque está llegando al final de su carrera. Así llegó Pablo, cuando dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Así llegó Pablo después de haber batallado tanto, y lo que dice aquí es lo justo. Asidos a la palabra de Dios. Eso es justo, hermanos. La verdad, yo no veo nada de injusto en Dios. Dice la palabra de Dios, asidos a la palabra para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué éramos como los judíos? ¿Seremos como los judíos? Hoy quiere que seamos como Cristo. Asidos a su palabra, aferrados a la palabra de vida, sujetos a la palabra de Dios. En otras palabras, sujetos a Dios. Dios nos anhela, hermanos. Así dice la Biblia, que Dios nos anhela, porque el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Es su amor. Dios está anhelando que cada uno de ustedes, después de su bautizo, alcancen a tener sus depósitos. Que vayan, y esta cosa es una cosa individual, no tiene nada que ver con nadie, es entre yo y Dios. El día de mañana serás tú y Dios nada más. No vas a echarle la culpa ni al predicador, ni a tu esposa, ni a la iglesia, es tú. ¿Qué depósitos llevas? ¿Qué estás haciendo después de que te bautizaste? Acuérdate, hemos leído bastante información sobre los talentos. ¿Qué hacemos con el Espíritu Santo? La mayoría, créemelo, lo hacen a un lado. Todos los días lo hacemos a un lado y empezamos a hacer nuestra vida diariamente como si nosotros, no sé, fuéramos solos, nosotros nos movemos solos, como si yo no necesito nada de Dios para vivir. Así vive el hombre, como si no necesitamos nada. Y pasa el tiempo, pasan los años. Y el día que ya quiera hacer algo, quizás ya sea demasiado tarde. Hoy, por eso dice la palabra, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de meditar, hoy es el día de esforzarte, hoy es el día de crecer espiritualmente, hoy es el día de hacer promesas, hoy es el año que termina y que debemos decir, Señor, este año ya no voy a hacer esto, ya voy a dejar esto, con la ayuda tuya, con tu Espíritu, Señor, tengo confianza que tú me vas a ayudar a lograrlo, porque se trata de vencer. Jesucristo dijo en Apocalipsis 3:21, el que venciere, como yo vencí, le daré que siente como mi Padre, como yo he vencido. Muchos no quieren esos lugares, no quieren esas moradas celestes, no les interesa. ¿Sabes por qué? Porque el mundo te tiene un velo. El mundo es un velo grande, gigantesco, de riquezas materiales y no te deja ver
lo que Dios te quiere dar a ver, el entendimiento, la vida eterna. Pero como dije, los días pasan, los años pasan y estamos pensando de que no tenemos carrera, que no tenemos que hacer depósitos, que no tenemos que padecer inclusive por el Evangelio. Todos los días Jesucristo dijo, si tú quieres venir en mí, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, ¿verdad? Y carga tu cruz y sígueme. Todos los días. Hay que dejar las fiestas, las pachangas, las borracheras, las fumaderas. ¿Por qué? Porque yo quiero mejor ser guiado por el Espíritu de Dios. Es un sacrificio. Pero otra vez, tú debes saber que desde que naciste el propósito es crecer. No que te quedes ahí. Ya me bauticé y es todo lo que tengo que hacer. No, hay que crecer espiritualmente. Amigos, los que no han obedecido el Evangelio, hoy es el día. Mañana a lo mejor ya no estamos aquí. Mañana ya no estamos aquí. Ahorita vemos las noticias que cayó el huracán allá, quién sabe dónde, y 20, 30 personas murieron. Ellos no sabían que iban a morir ese día. Ellos no sabían que se les iba a caer la casa encima. Ellos no sabían. Pero tú no sabes si vas a vivir mañana. Y eso se llama jactancia. Hay otro día, otra semana. Que Dios los bendiga.